Área de paralelogramos. La fórmula general para este tipo de figuras, los paralelogramos, es área igual a base por la altura. Ahora bien, si yo quisiera determinar la base, despejando h me quedaría a dividido h, o si quiero determinar la altura, me quedaría a sobre la base. Entonces acá tenemos la fórmula para calcular el área, la base dada el área y la altura, y la altura dada el área y la base. Muy bien. Paralelogramos son aquellas figuras de 4 lados que sus líneas están paralelas entre sí en pares. Entonces, vamos a resolver. Por ejemplo, en este primer cuadro tenemos que la base es 10 y la altura es 10. Multiplicamos 10 por 10 y obtenemos 100. Lógicamente, al multiplicar dos unidades iguales, obtenemos millas al cuadrado. Entonces, la respuesta del área o superficie siempre es en unidades cuadradas. En este caso, 100 millas cuadradas. Veamos el cuadro de la par. Tendríamos que el área es 7 por 7. Esto nos da 49 y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Entonces vemos que la obtención del área para las figuras que son paralelogramos es bastante simple. Veamos más ejemplos. Bien, en estos dos ejemplos tenemos rectángulos. Igual, la fórmula para calcular el área es la misma. Área es igual a base 9 por altura 12, lo que nos da un valor de 108, y como las unidades son kilómetros y kilómetros, kilómetros cuadrados. Siguiente ejemplo, área es igual a base 0.9 por la altura 0.8, 0.72 kilómetros cuadrados. Veamos otro tipo de paralelogramos. Muy bien, estos paralelogramos que se ven inclinados, que se ven con una cierta inclinación, no hay que confundirlos con trapecios, que suele ser una confusión muy común. Entonces, acá tenemos la base y acá está la altura. ¿Cómo reconozco que es la altura? Porque tiene que estar perpendicular a la base. Aquí están los 90 grados que me indican que es un ángulo recto. Entonces, base y altura. Entonces, utilizamos la fórmula base por altura y encontramos la respuesta, que sería, ya con un solo decimal, 28.2. Las unidades están en metros, ambas metros cuadrados. La siguiente, acá tenemos la base y acá tenemos la altura. Ahora la altura está inscrita dentro de la figura. Ese no es problema. También podría haber aparecido por el lado de fuera, de esta manera, que al final es lo mismo. Vamos a la fórmula, base 5.3, altura 3.7, para obtener ya aproximado un decimal 19.6. Ambas están en kilómetros, kilómetros cuadrados. Vemos que es bastante simple. Vamos ahora a ejemplos donde las unidades de medida no son iguales. En estos dos ejemplos nos damos cuenta que la unidad de medida no es la misma. Entonces, acá no puedo venir y utilizar la fórmula de una vez, tengo que hacer la conversión. Se aconseja ir de la unidad de medida menor a la unidad de medida mayor. Estamos hablando de unidad de medida, no del número. Unidad de medida, o sea, no vayamos a confundir que vamos a comenzar con el 5 porque es más pequeño, no. Estamos hablando de que es más pequeño en unidad de medida. En este caso, la pulgada es menor que el pie. Y sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque entonces lo que yo utilizo para hacer la conversión es la división. Entonces vamos a hacer la conversión acá.
Aquí tengo 60 pulgadas. 60 dividido 12. Cuando vamos del menor al mayor usamos división y resulta dar 5. 5 pies. Entonces ya tenemos base y altura. Ya vamos directamente a la fórmula y decimos base 5 por altura 5, 25. Y como estamos trabajando en la unidad de pies, pies al cuadrado. Claro, también se podría hacer lo contrario y trabajar en la unidad pequeña. También se puede. En ese caso yo uso multiplicación. Vamos a hacerlo solo para este caso, que sería, tengo 5, ahora uso multiplicación por 12, que es el factor de conversión. Tengo 60 pulgadas. Entonces sería 60 la base por 60 de altura, 3600 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Entonces vemos que las dos medidas son muy diferentes, pero hay que tener cuidado. Cuando hablamos de área o superficie, esas unidades cuadradas no suelen ser una conversión lineal. Entonces, la conversión se hace de forma lineal al inicio. Se puede hacer ya cuando tengo resultados, sí, pero tengo que conocer ese factor de conversión. Vamos con el siguiente ejemplo. Vemos que tenemos pies y pulgadas. Lógicamente la unidad más pequeña es pulgadas. Vamos entonces a tomar el 74.4 y lo dividiremos dentro de 12. Obtenemos 6.2 pies. Entonces vamos directo a la fórmula. Sería base 6.2, altura 6.2, con lo que obtengo ya aproximado un decimal 38.4 pies cuadrados. Veamos más ejemplos. Bien, ahora tenemos un rectángulo, igual tenemos pulgadas y pies, pasamos las pulgadas, o sea, esto lo dividimos entre 12 y automáticamente tenemos 10.4 pies. Ya tenemos la base y la altura. Decimos base por altura y esto nos da 73.8, en este caso pies al cuadrado. Vamos con el ejemplo de la par. Tenemos centímetros y metros. Sabemos que un metro son 100 centímetros, la unidad más pequeña es centímetros, la dividimos entre 100 y obtenemos 7. ¿7 qué? Metros. Ya tenemos base y altura. Base 8, altura 7. 8 por 7, 56. Estamos trabajando en metros, metros cuadrados. Veamos ahora otro par de ejemplos. Bien, acá tenemos valores en centímetros y metros. Ya sabemos que centímetro es menor, lo dividimos entre 100. Con eso obtenemos 9.1 metros. Y ya podemos hacer el uso de la fórmula. Base 10, altura 9.1. Eso da 91 y estamos trabajando en metros, metros cuadrados. Ahora, tenemos milímetros y centímetros. Sabemos que un centímetro consta de 10 milímetros. Al ser milímetro la unidad menor, la dividimos dentro de 10, eso nos da 11 centímetros. ¿Sí? Entonces ya podemos aplicar la fórmula. Área es igual a base 11 por altura 8.7 y eso nos queda con un decimal 95.7 centímetros cuadrados. Vemos que es bastante fácil calcular el área de un paralelogramo. En estos ejemplos vemos que hay una incógnita. Nos hace falta, en un caso, la base. Entonces, importante es darnos cuenta de que ahora me están dando el área. Y entonces, como veo que lo que me está haciendo falta es la base,
al inicio del video vimos que base es igual al área sobre la altura. Entonces vamos directamente y decimos área es igual a 144, altura es 12, por lo tanto la base es 144 dividido 12, 12. Vemos que el área está en metros cuadrados y la altura en metros, por lo tanto la base está en metros. Este es un poco más detallado, vamos a resolver el siguiente sin tanto detalle. Vemos que las unidades están en metros y decimos base es igual al área sobre la altura, y 64 dividido 8 es 8, 8 metros mide la base. Veamos otros ejemplos. Bien, acá tenemos, me hace falta la altura, en ambas figuras son rectángulos, o al menos eso parece. Y vamos a ver, para altura, la fórmula es área sobre base. Entonces decimos altura es igual al área de esta figura, que es 9.8, sobre 4.9. Vemos que las unidades de medida son las mismas, ¿sí? O sea, están en el mismo tipo de unidad de medida. Entonces, 9.8 dividido 4.9 da 2, y por lo tanto la respuesta está en yardas. Siguiente ejemplo, altura es igual al área, que es 56, y la base, que es 8. La división de eso da 7, y como estamos en pulgadas cuadradas y pulgadas, el resultante será pulgadas. Vemos que es bastante simple. Veamos otros ejemplos. Muy bien, acá tenemos que nos hace falta la base y en este caso nos hace falta la altura. Vamos entonces a calcular. Para base es área sobre la altura. Hacemos esa división y nos da 9.7. Como tenemos pulgadas cuadradas y pulgadas, la respuesta en pulgadas. En este ejemplo nos hace falta la altura, que es el área sobre la base. 11 sobre 88 es 8. Tenemos pies cuadrados sobre pies, por lo tanto la respuesta de la altura, 8 pies. Y es así como hemos terminado el área para paralelogramos.